¿De qué se trata esta novela de la pedida y no pedida de visas entre México y Perú? ¿Tiene que ver con el tema Ecuador, el allanamiento a la embajada, o realmente son cosas distintas? Lo que sí es que los vínculos diplomáticos entre estas naciones latinoamericanas han estado en continua tensión desde que Dina Boluarte asumió el poder en Perú. Andrés Manuel López Obrador no la ha reconocido y defiende al destituido Pedro Castillo. Lo último, el gobierno peruano reculó en la intención de cumplir con la reciprocidad y ya no exigirá visas a mexicanos que visiten el país. Hay un argumento ahí, incluso temor por el tema de ingresos por turismo y comercio. Para hablar de este tema, quiero dar la bienvenida a Iliana Rodríguez Santibáñez, PhD en Derecho, analista internacional e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Es un privilegio estar en este programa. Hay una razón oficial y otra de fondo. Un primer apunte, por favor, Iliana. Bueno, no, yo pienso que el timing o el tiempo en el que se está dando ha querido ser conectado con otras acciones que estamos viviendo precisamente en este hemisferio, y me refiero específicamente con la intrusión de Ecuador a la Embajada de México. Pero en realidad el entorno es diferente y en los últimos años se ha agudizado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos por territorio mexicano. El flujo ya no solamente es preponderantemente de los países del Triángulo del Norte, como Honduras y Nicaragua y El Salvador, sino que también ya se han detectado flujos precisamente de ciudadanos no solamente de Perú o de Chile, sino incluso desde Brasil, a quienes justamente desde hace un par de años también México impuso un visado. Claro, lo que puede mitigar un poco el escenario es que si algún ciudadano ya tiene la visa de Estados Unidos, ya no requiere la visa para ingresar a México, pero si no, si tiene que tramitar una visa para ingresar a territorio mexicano. Pero sí, lo que podemos ver es el acentuamiento de flujos migratorios vía territorio mexicano hacia los Estados Unidos, cada vez más de personas que entran por Sudamérica e incluso de estas ciudadanías, ¿no? Repito, de Brasil, de Chile, de Perú, evidentemente Venezuela, no se diga Cuba y otros estados que también están considerados como los que más personas expulsan de sus propios territorios por diferentes motivos. De pronto son acuerdos o pueden serlo con Estados Unidos o peticiones que acata de alguna manera sin ser tan evidentes, pero de funcionar México como un primer muro. No podemos aseverar instrucciones como tales de alguna potencia, porque sería hablar de una soberanía vasalla que se somete a otra, y no es el caso. Por lo menos en este gobierno, el presidente, la señal que ha mandado cotidianamente es de mantener la igualdad soberana, que además está mandatada en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2. En ese sentido, lo que sí podríamos decir en todo caso son estrategias consensuadas entre estados, donde México de manera individual, para mantener una relación con América del Norte, que es una de las más sólidas dentro de esta triada de bloques económicos, Europa, América y Asia, donde México tiene un bloque muy competitivo con Estados Unidos y Canadá, evidentemente la estrategia tiene que ser en estas consideraciones, es decir, mucho más global o regional. En ese sentido, México es posible que sí, bajo ciertos diálogos con Estados Unidos, que en los últimos gobiernos ha tenido un flujo exacerbado de migrantes, esté tomando como estrategia no solamente los visados desde determinado país o la Guardia Nacional en nuestro territorio custodiando las fronteras, sino también, por supuesto, programas sociales para poder fomentar o atacar las raíces de la problemática en Centroamérica, pero yéndonos ya más hacia Sudamérica. Por supuesto, un tema puede ser la imposición de visas, que repito, tiene ciertos asegúnes o consideraciones excepcionales, donde podemos decir que el flujo finalmente en materia migratoria regular se ha mantenido, y no creo que la imposición de visados sea tema suficiente para frenar a quienes tengan interés de ingresar al territorio mexicano y viceversa, porque finalmente recordemos que la imposición de visados opera mucho bajo el principio de la reciprocidad.
Bueno, ahí está. Es que se prestaba suspicacias por el tema que AMLO no reconoce a Dina Boluarte, pero temas distintos, dices. Sí, sí, yo dudo mucho que en este momento la política sea de revanchismo, de pensar que como en este gobierno han habido 3 embajadores declarados persona non grata, precisamente uno por la defensa y el asilo que se le quiso dar al expresidente Castillo, generó molestias en Perú y por supuesto deponen a un embajador. También sucedió en Bolivia cuando se dio asilo a Evo y a Arce, entre otros, y por supuesto ahora en Ecuador con el caso Glass. Pero más allá de estas fricciones que quedan a reserva del Estado mexicano en el otorgamiento de asilo, porque es un país de brazos abiertos, como una tradición incluso regional en el continente de muchos países de Sudamérica y Centroamérica, no vincularía estos fenómenos, sino en este caso, recordemos que en temas de carácter económico, el impacto migratorio desordenado o irregular sí tiene impactos severos en los estados y en este sentido obedece más a situaciones de carácter económico-políticas que a situaciones de revanchas o vinculadas a fenómenos anteriores. Los temas de turismo y comerciales se pueden impactar. Pues yo pienso que sí, recordemos simplemente el que Perú tomara la titularidad, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, de la que forma parte, fue un tema de carácter político, precisamente ante que México no quería reconocer al gobierno en su momento, ¿no? Entonces, me parece que sí se pueden expresar este tipo de fricciones en el ámbito político, pero quedan en eso, porque finalmente el flujo económico se mantiene. Es como en este momento, y regresando al tema Ecuador, porque es el caso que está vivo. México justamente acaba de tener una ruptura diplomática con esa nación, pero eso no ha impedido que los vínculos económicos se sostengan. Recordemos simplemente que Ecuador recibe 161 millones de dólares hasta el año pasado en temas de inversión por parte de nuestro país, mientras que México ha sido receptáculo de inversiones de Ecuador por un monto cercano a los 94 millones de dólares. Es decir, hay un interés entre los estados en mantener una agenda económica muy sana, independientemente de los diferendos en materia diplomática, que es un tema justamente de representación de embajadas y consulados. Recordemos que México finalmente ante estos diferendos mantiene una representación en otras sedes diplomáticas como las que ha delegado, por ejemplo, en la propia Perú o propia Venezuela o la propia Chile, a quienes ha cedido una representación concurrente ante la falta de operatividad de nuestra embajada en determinado país. Entonces, me parece que son temas diferentes. No estamos en guerra. Una guerra sí supone la suspensión e incluso el rompimiento absoluto de relaciones entre naciones, pero en este caso es un diferendo diplomático. E igual que con Perú, las fricciones, repito, que hayamos tenido o que tenemos en el presente por diferentes posturas políticas respecto a temas democráticos o electorales, no nos convierte en un enemigo acérrimo de aquella nación. Simplemente se está tratando de regular los flujos migratorios, repito, como también se hizo en el pasado con Brasil. También es coyuntura la época electoral en México. Las candidatas han hablado de sus planes de política exterior. ¿Preocupa esto? Gracias. Pues la ciudadanía en este momento está expectante, esperando precisamente observar temas de carácter y de la política exterior o internacionales. Hasta este momento no se observan y hay un tema contundente que preocupa sobre todo al sector económico de nuestro país, que es que en el año 2026 se hace por primera vez en la existencia de un tratado comercial que más que tratado está funcionando en términos contractuales, una revisión de los resultados del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En el 2026 tenemos esta revisión. Si Biden es electo, por ejemplo, es posible que se mantenga tal y como está el propio tratado, pero si llegara Donald Trump, México enfrentará un panorama muy tremendo porque él es de los precursores o de los que tienen la intención del abandono de organizaciones y de tratados. Entonces, habría que ver si Donald Trump estaría dispuesto. Esto respecto a América del Norte. Ahora, viendo hacia nuestros países hermanos de Latinoamérica, Sudamérica en particular, bueno, es evidente que preocupa cuál pueda ser la agenda de los o las candidatas en nuestro país si seguimos
seguimos la misma tónica que en este gobierno, donde ha habido, si no un abandono a la política exterior, sí una falta de representatividad por parte del mandatario, que se ha mantenido ausente de muchísimos foros dentro de la región. Aunque tenemos representantes muy dignos, por ejemplo, con el CARICOM, el CELAC, etcétera, es evidente que se requiere la presencia del jefe del Ejecutivo o el presidente mexicano o presidente en su momento para que pueda tener esta interacción con sus homólogos. Entonces estaremos atentos. Hasta el momento no han dejado con claridad cuál va a ser el eje de su política exterior, no han discutido en los debates que se han tenido al respecto, ha sido más bien como lo es todo debate, el tratar de buscar identificarse con el voto indeciso, porque el voto duro ya lo tienen, para tratar de generar votantes el día de las elecciones. En este momento, y es un punto toral el que tú tocas, todos los temas se van a estar exacerbando de una manera muy importante. Vamos a estar viendo básicamente una piñata en temas electorales para ver quién le pega más fuerte y quién logra romperlo para llevarse todo la colación o dulces que vienen dentro, ¿no? Entonces, hay que estar atentos y también no caer en provocaciones, ni tampoco hacer interpretaciones extremas, sino en todo caso buscar la medianía y las posturas justas, porque también lo que podemos observar en muchos gobiernos es cómo se utiliza la democracia para fines contrarios a lo que ésta propone, a lo que bien se llama como una democracia iliberal, que quiere decir que se toman las herramientas de la democracia, pero en todo caso para una concentración de poder. Y en este país no queremos eso, queremos una democracia. Por cierto, ¿qué opinas de la mejor política exterior es la interior, esto que dice repetidamente AMLO? Bueno, es evidente que cualquier estado, antes de generar una buena sinergia o una relación importante con otros estados, requiere correcciones económicas al interior. Por ejemplo, el combate a la pobreza, el combate al crimen organizado, flagelos que pueden, por supuesto, desacelerar la competitividad de un país. Nosotros en este momento en México, pese a que nuestra economía está todavía situada o fue recientemente situada como la 12ª economía del mundo, los números no mienten, es buena. Sin embargo, están habiendo impactos muy negativos por parte del crimen organizado en contra de los actores económicos. Eso, por supuesto, puede impactar en temas de inversión, y se desacelera la inversión, por supuesto puede haber temas de desempleo. Pero en este momento México presenta en su balanza comercial un superávit. Entonces no hay una forma de reclamar a este gobierno que haya hecho las cosas mal en términos de economía, pero en términos del exterior, esta parte diplomática sí ha sido bastante descuidada. Por ejemplo, en no haberse sumado de manera inmediata a las voces de condena a la guerra de Rusia contra Ucrania, por ejemplo, o no haber sido también mucho más vehemente en también señalar o condenar lo que está haciendo Israel con el argumento del ataque a Hamas, las consecuencias hacia el pueblo palestino, por ejemplo. Entonces, sí hay interpretaciones dentro del sector académico, que es en el que yo me encuentro, y por supuesto un eco hacia los temas mediáticos, donde querríamos ver a un ejecutivo mucho más dinámico. La Cancillería ha sido muy sólida al respecto, pero sí pensamos que hay foros que merecen que el presidente esté, y sí, evidentemente, la mejor política exterior nace cuando hay una buena política al interior, pero van de la mano, no pueden verse separadas. Hay que tener presencia en foros internacionales, hay que tener mucha actividad en ese entorno, sin descuidar evidentemente las demandas y el clamor de justicia que el pueblo mexicano pueda tener respecto de sus gobernantes. Ahí está Ileana Rodríguez Santibáñez, mil gracias. No, es para mí un privilegio estar con todos ustedes. Muchas gracias a ti por la invitación.